Bien, resolvamos el siguiente problema que dice lo siguiente. Si el radio de la circunferencia pequeña es r igual a raíz de 2 menos 1, encuentra el área sombreada alrededor de la circunferencia. O sea, el problema, el único dato que nos da es el radio de la pequeña circunferencia y nos pide que encontremos el área de la región sombreada, de las regiones atrapadas entre las circunferencias pequeñas y grandes. Que vemos que es esta, que estoy marcando en rojo. Eso es lo que nos pide. Para resolver el problema, intentemos resolverlo con una estrategia visual. ¿Qué podemos trazar en esta imagen, en este problema que nos puede ayudar a solucionarlo? Lo primero que podemos hacer y lo más intuitivo es trazar unas diagonales, unas simples diagonales que partan a la circunferencia pequeña en 4 y al cuadrado lo separen en 4 partes, en 4 triángulos. Pero aún así no es suficiente esto para resolver el problema. Veamos, el siguiente paso que podemos hacer es tomando como referencia el centro de las circunferencias grandes, los centros, podemos, si ven que forma un rombo, podemos trazarlo, podemos trazar el rombo a ver si nos da como referencia algo más útil. Aquí como analicemos este rombo, primeramente como es la unión entre dos centros de dos circunferencias adyacentes, podemos decir, por ejemplo, que del centro aquí vale R, ¿sí o no? El radio grande de la circunferencia grande. Y aquí vale otra R. Entonces, podemos decir que esto vale 2R. No sé cuánto vale R, pero es 2R. 2R y 2R. El área total, pues sería, del cuadrado, pues sería 2R por 2R, que sabemos que es 4R cuadrada. Si a esta área nosotros, si quisiéramos usar como referencia a esta área para calcular el área de la región sombreada, ¿qué tendríamos que hacer? Muy fácil, aquí vemos que para obtener esta área de la región sombreada tendríamos que restarle al área del rectángulo el área de estas 4 áreas de la circunferencia grandes y un área de la circunferencia pequeña total. Pero analicen, vean esas áreas de las circunferencias grandes. 1, 2, 3, 4. Si se fijan, cada una es un cuarto de círculo. Quiere decir que si uniéramos todas estas 4 pedazos obtendríamos una gran circunferencia. O sea, lo que ocupamos hacer es restarle al área del rectángulo el área de una circunferencia grande y además restarle el área de una circunferencia pequeña y entonces obtendríamos el valor del área atrapada entre las circunferencias, la región que nos interesa. Pero todavía pues, necesitamos conocer a R. Veamos si podemos hacer alguna otra estrategia para encontrarla. Y sí podemos. Por ejemplo, agarrando la base del rombo en cualquiera de sus partes como referencia y el centro de la circunferencia pequeña podríamos trazar un triángulo y ese triángulo de referencia va a ser bastante útil para nosotros. Veamos. Aquí vemos que se forma un triángulo, pero no es cualquier triángulo. Obsérvenlo bien. Por ejemplo, vean estos ángulos. ¿Qué valor tienen estos ángulos? Si se fijan que es que se puede intuir qué valor es este. Vean, si agarramos toda esta esquina del rombo, ¿qué valor tendría? ¿Qué valor se asemejaría? Pues sería un ángulo recto de 90 grados. Pero como es nomás la mitad, entonces es un ángulo de 45 grados. Y este ángulo es igual al otro, entonces también es de 45 grados. Todo triángulo debe tener 180 grados, por lo tanto el último ángulo debe ser de 90 grados, que entonces estamos hablando de un ángulo, de un triángulo rectángulo con un ángulo recto, en donde aplican la mayoría de las propiedades trigonométricas más básicas, como el teorema de Pitágoras o las propiedades de seno, coseno, tangente. Eso va a ser clave para resolver el problema.
Hagamos el repaso. Primero, bueno, es un triángulo isósceles rectángulo. El lado opuesto al ángulo de 90 grados, sabemos que le conocemos como hipotenusa. Hipotenusa o hipotenusa, que sería esta unión entre dos centros de radios. Y ya habíamos dicho que eso vale 2R. Y este lado, ¿podemos conocer cuánto vale? ¿Podemos o no? Si podemos, veamos, por ejemplo, ya sabemos cuánto vale la circunferencia pequeña. Sabemos que la representamos con una R minúscula y la otra como esta que es R mayúscula. Entonces, este lado cateto le va a valer R minúscula más R mayúscula. Igual este cateto va a valer igual, son dos lados iguales. Aquí ya podemos usar las identidades trigonométricas para empezar a calcular R mayúscula. Sabemos que vamos a usar el seno de 45 grados. El seno de un ángulo. El seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Nosotros sabemos el único ángulo que podemos usar es en 45 grados, entonces vamos a calcular el seno de 45 grados, que va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto o cateto adyacente? Puede ser este o este, pero son iguales los lados, depende del ángulo que tomes de referencia. Igual no importa, va a ser R más R sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el ángulo, es el lado opuesto al ángulo recto, que en este caso sería 2R. Tomando el triángulo pequeño como referencia, podemos obtener también, este triángulo es de referencia. Hay que recordar que, por ejemplo, todos los triángulos de esta característica, isósceles y rectángulo de 45 grados, son un mismo triángulo que en múltiples versiones, digamos, puede ser una versión 100 veces más grande o 100 veces más pequeña, pero todos esos triángulos parten de este triángulo. Las proporciones son iguales, o sea, son triángulos semejantes, no congruentes, semejantes. Entonces, veamos, si podemos sacar una expresión para el seno de 45 grados usando este triángulo de referencia, que va a ser igual, que es el triángulo más sencillo de estas características isósceles y rectángulo que existe. Va a ser igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto de, por ejemplo, este ángulo de 45 grados va a ser 1. Y la hipotenusa va a ser raíz de 2. Entonces aquí tenemos dos expresiones para el seno de 45 grados y sí, por supuesto, las podemos igualar, son iguales. Y obtendríamos la expresión R más R sobre 2R igual a 1 sobre raíz de 2. Aquí lo que vamos a buscar es encontrar el valor de R mayúscula, porque el valor de R minúscula yo ya lo conozco. El problema me lo da al comienzo. Bien, para hacer eso necesitamos pasar este 2R multiplicando hacia el otro lado y me queda la expresión R más R mayúscula igual a 2R raíz de 2. Este número podemos usar las propiedades de los exponentes para simplificarlo. 2 entre raíz de 2. Raíz de 2 también se puede escribir como 2 a la 1 medio. Aquí podemos usar la propiedad de los exponentes que nos dice que cuando dividimos dos números con la misma base, o sea, el 2, pero diferente exponente, la base se conserva y los exponentes se restan. En este caso, este 2 tiene un exponente de 1, menos 1 medio. 1 menos 1 medio va a ser igual a 2 a la 1 medio. 1 tiene 2 medios. Es aritmética básica. Entonces aquí me queda la expresión 2 a la 1 medio, se puede reescribir como raíz de 2. Me queda la expresión raíz de 2, R mayúscula. Vamos a escribir otra vez todo. Me queda la expresión R más R mayúscula va a ser igual a raíz de 2, R mayúscula.
Aquí lo que queremos obtener es la R mayúscula. Para eso vamos a pasar esta R al otro lado restando, porque está positiva. Va a quedar R va a ser igual a raíz de 2 R menos R. Aquí vamos a aplicar el factor común sobre estos dos términos y me va a quedar la expresión R va a ser igual a R raíz de 2 menos 1. Como yo lo que quiero obtener es esta R sola, entonces toda esta expresión raíz de 2 menos 1 la voy a pasar hacia el otro lado dividiendo. Y me va a quedar que R va a ser igual a R minúscula raíz de 2 menos 1. Pero recordemos, ¿a qué era igual R minúscula? El problema al comienzo me dice que R minúscula va a ser igual a raíz de 2 menos 1. ¿Qué pasa si sustituyo esta expresión aquí arriba? Simplemente pasa que me queda raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 menos 1, que es igual a 1. Entonces podemos decir que R va a ser igual a 1. Con esto ya tenemos la mitad del problema resuelto, o 3/4. Prácticamente lo que falta es calcular las áreas. Y el análisis sobre las áreas ya lo habíamos realizado. Continuemos. Bien, habíamos dicho, primero dividamos en tres áreas. El área del rectángulo le vamos a llamar AR, rectángulo. Va a ser igual a ¿cuánto vale cada lado? Vale 2R. Entonces, lado por lado es 2R por 2R, que va a ser igual a 4R cuadrada. Bueno, ya sabemos a cuánto equivale R, pero bueno, no es importante ahorita. El otra área que nos interesa son el área de estos cuatro pequeños círculos, de estos cuatro pequeños segmentos de círculo, que ya sabemos de circunferencia, que ya sabemos que si las sumamos nos da una gran circunferencia. Entonces lo que queremos obtener es el valor de una circunferencia grande. Le vamos a llamar área de circunferencia grande. Va a ser igual a, pues el área de una circunferencia es pi por radio cuadrado. Va a ser igual a pi por radio al cuadrado, un R mayúscula, gran radio al cuadrado. Bien, y finalmente solo nos queda sacar el área de la circunferencia pequeña. Circunferencia pequeña que va a ser igual a pi por R al cuadrado. Y ya sabemos que eso va a ser igual a pi por R, que va a ser igual a raíz de 2 menos 1 al cuadrado. Y resolvamos un poquito más. Por ejemplo, 4 por R cuadrada, nosotros sabemos que por default R va a ser igual a 1. Entonces 4 por R cuadrada va a ser de todos modos 4. Pi por radio cuadrado va a ser igual a pi por 1 al cuadrado, que va a ser igual a pi. Desarrollemos este binomio al cuadrado. Nos queda que va a ser igual a pi, el cuadrado del primer término, el cuadrado de raíz de 2 va a ser 2 más el doble del primer término, que es raíz de 2, por el segundo término, que es menos 1, más el cuadrado del último término. Simplificando nos queda pi por 2 más menos, porque positivo por negativo se hace menos,
2 por raíz de 2 más 1. Ese 1 lo vamos a dejar así, no lo vamos a sumar con el 2, ahorita vamos a ver por qué. Ahora sí podemos realizar la operación final, que sería el área sombreada, área S va a ser igual al área del rectángulo menos el área de la circunferencia grande menos el área de la circunferencia pequeña. El área del rectángulo sabemos que es 4 menos el área de la circunferencia pequeña, que sabemos que es simplemente pi, menos el área de la circunferencia pequeña, que es pi por 2 menos 2 raíz de 2 más 1. Esto ya es un resultado, esto ya es una respuesta correcta, pero todavía podemos simplificarlo aún más la expresión, y en matemáticas siempre nos gusta expresarlo en la expresión mínima posible. Entonces vamos a decir que es igual a 4, este 2pi se repiten, entonces los podemos factorizar por factor común, va a ser igual a menos pi, paréntesis, 1 de este pi, menos toda esta expresión, otro paréntesis, seguimos desarrollando, 4 menos pi, 1, este menos va a afectar a todo lo que hay dentro de este paréntesis, y se van a cambiar de signo, se van a voltear de signo, este se va a hacer un menos 2, este va a ser un más 2 por raíz de 2, y este va a ser un menos 1. Este 1 y menos 1 se van a eliminar. Me va a quedar 4 menos pi menos 2 más 2 raíz de 2. Aquí otra vez ya es un resultado y más pequeño, pero todavía podemos hacer una cosita más para expresarlo en su expresión menor posible. Va a ser 4 menos pi. Aquí hay un factor común que claramente es 2. Sacamos el 2 y nos queda, voy a cambiar de lugar, este positivo lo voy a dejar por acá, raíz de 2 menos 1, y obtuvimos el resultado del área de la región sombreada.